Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Esta noche continuamos la serie Lo menos deseado y vamos a hablar acerca de la calumnia. Te pregunto, ¿has sido víctima de la calumnia? ¿Has experimentado la frustración, la impotencia de ser acusado de algo que no es cierto? Y exactamente eso es el significado de la calumnia. Calumnia es mentir acerca de alguien, de algo, con la intención de que ahora los demás te miren en forma negativa. Es una declaración que viene a dañar tu reputación. Es una acusación sin motivo o fundamento. Y cuando miramos la definición jurídica de lo que es la calumnia, es acusar a una persona de un delito que no cometió. ¡Wow! En algunos casos, la persona que está siendo calumniada puede ser privada de su libertad. La persona experimenta sentimientos de impotencia a tal grado que puede tener consecuencias severas, emocionales y físicamente. Hay gente que emocionalmente se siente triste, con depresión, incluso puede hasta su autoestima bajarse por la preocupación de lo que estarán pensando los demás, de lo que se dijo falsamente de él o ella. Físicamente, los estudios indican que las personas que están siendo calumniadas pueden incluso experimentar ataques de nervios, ataque de corazón, parálisis facial y tantas otras cosas. Es increíble porque en la actualidad, por cuanto tenemos a la mano las redes sociales, se nos hace más frecuente y con mucho más facilidad acusar a alguien de algo que no hizo. Pero mientras estudiaba el tema de la calumnia, ¿qué hay detrás de la calumnia? ¿Te has vuelto tú por un momento a pensar qué motiva a alguien a calumniar a alguien? ¿Qué motiva a alguien a hacer un daño tan increíble a otra persona? ¿Qué te lleva a cometer esta calumnia? Mis hermanos, y es interesante, importante entender que la calumnia viene del corazón. ¡Wow! La calumnia no es un accidente, es algo premeditado y viene con el fin de destruir. Cuando te vas a la Biblia, en el libro de Mateo, de la boca de Jesús salieron las siguientes palabras: lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces vuelvo y digo, la calumnia es intencional, es premeditada y viene del corazón de una persona con el fin de casi matar a la otra. Pero cuando tú estudias las razones detrás de todo esto, es increíble mirar que número uno, la persona que se atreve,
que es movida a calumniar a otra persona, tiene una raíz de amargura. ¡Wow! La frustración, el resentimiento por haber sufrido una desilusión es tan grande que no le importa calumniar, mentir acerca de otra persona, simplemente porque ella siente que lo que se hizo fue una injusticia. Número 2, alguien que calumnia lo hace sencillamente porque tiene heridas en su alma no resueltas. Hay un dicho por ahí que dice que la persona feliz no habla de la otra. Pero curiosamente, la persona que calumnia ha vivido un sinnúmero de traumas en su vida. Muchas veces rechazo, muchas veces abusos, muchas veces divorcios, muchas desilusiones en su vida de adolescente, adulto. Y eso hace que se convierta en una persona dañada del alma. Entonces, por cuanto tiene heridas, por situaciones personales que le dolieron a él o ella, eso hace que sean capaces de querer destruir a otra persona. La falta de perdón es una puerta abierta para yo ahora calumniar a otra. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, se corta la comunicación con la verdad. ¡Wow! Otra cosa es el celo. El celo porque siento que otra persona prefiere a una tercera en lugar de mí misma. Entonces ahora, como tengo celos por otra persona, soy capaz de querer destruirla. Mis hermanos, es espantoso mirar las razones por las cuales alguien se atreve a calumniar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Porque nosotros tenemos reglas, nosotros hemos recibido instrucción para guardarnos, no solo a nosotros, pero guardar a las demás personas. Entonces, miren mis hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una y otra enseñanza en contra de la calumnia. Inclusive el 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y cuando nosotros calumniamos, estamos dando falso testimonio de una persona. Cuando te vas a Proverbios 6, dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, y es la lengua que miente, el corazón que hace planes perversos y el falso testigo que esparce mentira. Y cuando te di la definición de lo que es una calumnia, es exactamente lo que Dios aborrece. Es la mentira, son los planes perversos contra la otra persona y es el falso testigo que habla mentira en contra de la otra persona. Curiosamente, el chisme recopila los secretos de alguien y los pasa a otras personas. Pero la calumnia crea sus propios secretos y los difunde donde sea que puedan hacer más daño. O sea, la persona que viene a querer herirte, a querer dañarte, a querer
que otras personas ahora no crean en ti, esas personas vienen, inventan, crean mentiras y las esparcen en el círculo mayor donde tú tienes autoridad, porque lo que quieren hacer es dañar tu reputación. Es curioso porque cuando te entras a las redes sociales, cuando escuchas muchos personas en el YouTube, te das de cuenta que continuamente hay gente queriendo defenderse de una calumnia, que es lo correcto que hay que hacer, pero es increíble con la facilidad que la gente piensa que pueden hacer esto contra otra persona. Inclusive cuando miramos la calumnia desde el punto bíblico, en Colosenses, en Efesios y en Romanos, habla de un antes y un después. Antes de conocer a Dios, antes de hacer a Dios mi razón de vida, antes de entender el plan de Dios conmigo, yo era capaz de hacer ciertas cosas, pero hay un después, y el después es después que yo entiendo que yo soy llamada a amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí misma. Se supone que ahora en ese después yo sea incapaz de inventarme cosas en contra de otras personas. Por eso Colosenses dice, pero ahora. O sea, antes yo era una cosa, pero ahora un después. Abandonen, dice, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia. Cuando te vas a Efesios, Efesios también vuelve y repite, abandonen la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias. Inclusive Pablo en el libro de Romanos llama a la gente que es capaz de calumniar y le dice, ustedes tienen una mente depravada. Dice, llena de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Ay, ay, ay. Entonces, qué importante es entender que cuando tú y yo calumniamos a otros, elegimos estar fuera del camino que Dios ha diseñado para nosotros. Dios diseñó un camino para ti, para mí. Ese camino es paz. Ese camino es amor. Ese camino es felicidad. Ese camino no tiene competencia. Ese camino no es capaz de destruir. Ese camino es para yo gozar de tus éxitos. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos temor de Dios, la envidia nos toca y somos capaces de levantar calumnias. Dios no va a participar con nosotros en nuestros intentos de destruir a alguien con nuestras palabras. Es importante que eso yo lo entienda. Que Dios jamás y nunca se va a poner de acuerdo conmigo mientras que yo, por un berrinche, quiera destruir a otra. Ahora, ¿cómo manejamos la calumnia? ¿Qué hacemos cuando alguien, Dios mío, tomó nuestro nombre, lo difamó, habló, inventó todo tipo de mentira? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mis hermanos, hay como 3 consejos que yo te quiero dar esta tarde. Porque yo pienso que cuando nos pasan estas cosas, no podemos tampoco ignorar. Mire, lo primero es enfrentar.
Pero ojo, vas a tener que defender tu reputación ante los que te han calumniado, especialmente si tienes un papel de liderazgo y la difamación causa daños al ministerio o a la posición que tú ejerces. Vas a tener que aclarar, vas a tener que decir, momento, se está diciendo esto de mí, yo quiero que usted sepa que no es cierto, pero ¿qué pasa? Ojo, no te precipites, no te asustes, no explotes, no dejes que el miedo te cubra, te arrope. Pero mis hermanos, hay que en cierto momento decir, yo tengo que aclarar, porque el que calla otorga, dicen. Ahora, es posible que también tú decidas permanecer en silencio y dejar que la verdad sea tu máximo defensor a largo plazo. Dependiendo quién tú seas, quién yo soy, voy a tener que dar una aclaración sobre la acusación que se me está haciendo, sobre todo si tengo gente detrás de mí, como en un ministerio, en una posición de liderazgo, donde si se me daña mi carácter, podría hacer daño a algo, yo voy a tener que enfrentar. Pero de no ser así, muchas veces no está mal simplemente guardar silencio y dejar que la verdad triunfe. Pero ¿qué pasa? También hay otra realidad. Tienes que tener cuidado si optas por aclarar. Tienes que tener cuidado y evitar esto. La tendencia es pensar que tienes que arreglar todo y sobre todo recuperar a los que han oído la calumnia y compartir tu versión. Qué interesante está eso. Pero tranquilo, respira, porque cuando somos calumniados, cuando alguien quiere dañar nuestro carácter, cuando alguien quiere dañar nuestra reputación, vienen muchas emociones que quieren venir a controlarnos. Entonces tenemos que tener cuidado y entender que tarde que temprano, con el tiempo, la gente que quizás hoy dudó de ti, se va a dar de cuenta de la verdad. Se van a dar de cuenta de que no era cierto lo que se dijo de ti. Y si tú te afanas mucho por querer sobreaclarar, lo que puede pasar entonces es que empeoramos las cosas. Entonces, cuando yo te estoy diciendo enfrentar, es como que meditar, orar, buscar guianza, mirar quiénes somos, mirar el pro y el contra, si digo o no digo, y ser guiada no por ese sentimiento de ira o de impotencia que te visita porque alguien te está dañando tu carácter. ¿Qué hago mejor? Por eso Spurgeon dijo algo maravilloso. Una gran mentira es como un gran pez fuera del agua. Cae, se golpea a sí mismo hasta morir. Entonces, mientras que yo estoy hablando de la calumnia porque es real, porque no deberíamos de ser parte jamás tú y yo de levantar una calumnia a alguien, pero si tú has sufrido calumnias, es digno de que te calmes y que consideres todos estos puntos. Recuerda, hay algo hermoso en el libro de Mateo, porque Jesús habló en el contexto de la difamación,
Y mira lo que Jesús dijo: no tengan miedo de ellos, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, nosotros desde pequeños hemos escuchado a nuestras mamás decir: tranquila, que no hay nada que no salga a la luz. Es cierto, es cierto. Dios, Jesús mismo lo dijo: tranquilos, no tengan miedo de ellos. ¿Por qué? Porque como humanos que somos, dependiendo nuestra posición, cuando alguien te acusa, viene el temor. Cuando alguien te acusa, viene la preocupación, porque ahora, ¿qué va a pasar con el círculo que por mucho tiempo creyó en mí, que por mucho tiempo confió en mí? ¿Será que ahora no van a creer en mí? Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que humanamente ibas a tener temor cuando se habla mentira de ti. Y por eso Él dice en Mateo 10:26, no tengan miedo de ellos. Y dice ellos. ¿Por qué ellos? Porque cuando alguien te calumnia, no te calumnia solo. Una sola persona comienza la calumnia, pero la persona que está siendo usada por el enemigo para calumniarte busca un grupo de personas, inventa un grupo de personas para fortalecer. Y por eso Jesús dijo: no tengan miedo de ellos. Y esta es la garantía que Dios da. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, de ti pueden hablar, te pueden difamar, pueden inventar mentiras. Por un momento dado, la gente puede que dude, la gente puede que se cuestione, ¿será cierto o será falso? Pero entonces tú y yo tenemos que tomar la promesa de Dios que dice: tranquilo, no tengas miedo, porque tarde que temprano la verdad va a salir a la luz. Mis hermanos, qué privilegio, qué promesa hermosa la que Dios te da en esta noche. Pero entonces, mis hermanos, es bien importante entonces que recordemos que la verdad ganará al final. Porque ¿sabes qué? La verdad es implacable. La verdad es inflexible. La verdad es inevitable. La verdad es invencible. Tarde que temprano se va a saber que no era cierto lo que se habló de ti. Por eso yo siempre aconsejo: cuando alguien venga a hablarte mal de alguien, no te pongas de acuerdo con esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser una mentira y te conviertes en un testigo falso que Dios abomina. Número 2. Y esto es delicado, lo que podemos hacer en cómo manejar la calumnia. Depende de la calumnia. Tú podrías con gentileza enfrentar a la persona que te está calumniando. Ahora, yo tengo que aclarar algo. Si la calumnia que se hizo puede llegar a tribunales, puede llegar a una legalidad, puede ser algo que ahora puede ser penalizado, no enfrentes al que está calumniando. Al contrario, si lo ves venir, huye. Pero si son calumnias
que no tienen que ver con consecuencias legales hacia tu persona, la Biblia en Mateo 18 dice qué hacer. Dice que si tu hermano peca contra ti, mire, ¿sabe qué? Qué interesante. Porque la persona que habla en contra de ti, la persona que inventa mentiras en contra de ti, la persona que quiere difamarte, yo no sé si lo sabe o no, pero está pecando. Está pecando, está actuando en contra de las ordenanzas de Dios. Por eso el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, y qué curioso que dice tu hermano. ¿Por qué? Porque las calumnias, la mayoría de las veces, viene de gente cerca. Gente de confianza, gente que sabe tu entrada y tu salida, tu levantar y tu acostar, y por eso se tomó el privilegio de calumniarte, porque te conoce lo suficiente como para decir cosas que suenan bien, porque te conoce tu estilo de vida. Pero mire lo que dice: si tu hermano peca contra ti, si la persona que tú amas trató de calumniarte y de difamarte, dice, ve a solas con él, hazle ver tu falta, su falta. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Pero si no, lleva contigo 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Si inclusive a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo. Y cuando ese texto está hablando de decirlo a la iglesia, lo que está diciendo es, díselo al pastor. Y si aún no pueden manejar el problema con el pastor, dice que lo trates como un incrédulo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que ahora lo puedes llevar a la corte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿acaso no hay gente entendida dentro de las iglesias que te puedan ayudar a resolver un problema? Claro que lo hay. Pero ¿qué pasa? Si la persona que te calumnia no respeta tu carácter, no respeta los testigos, no respetan al pastor, entonces hay que llevarlos a una corte terrenal. Y de eso está hablando el texto cuando dice, trátalo como un incrédulo. Entonces es importante que si logras enfrentar con gentileza al que te está calumniando, es bien importante tener un espíritu de mansedumbre. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque esto es una persona que te dañó, que te hirió. Mis hermanos, este hombre va donde cierta persona y le dice, ¿cómo manejo yo la calumnia? Y es bien interesante porque él dice, coge una gallina y sácale las plumas y vete, riégalas por toda la ciudad. Y el hombre fue y cogió una gallina y le sacó las plumas y la regó por toda la ciudad. A la otra semana viene y dice, ¿y ahora qué hago? No, pues regrésate a la ciudad y recoge las plumas. Imposible. Las plumas ya no estaban en ningún lugar donde él las había tirado. Y eso es por decir, cuando alguien habla de ti, dañó tu carácter, por un momento dado dañó tu reputación. Ahora por todos los lugares es posible que estén hablando mal de ti. Entonces, tú sabiendo eso, se hace difícil tener un espíritu de mansedumbre. Pero no puedes hablar, si es que se aplica, con la persona que te calumnió sin ese espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú necesitas saber expresarte. Cuando nosotros decidimos hablar con una persona que está hablando de nosotros, tenemos que tener la calma, porque 2 cosas tienen que pasar. La meta sería hacer preguntas
para obtener todos los hechos antes de llegar a una conclusión. En muchos casos, la calumnia no fue tan grande. Lo que te contaron no fue exactamente como pasó. Entonces, si es un caso donde yo puedo manejarlo de tú a tú con la persona que habló de mí, yo tengo que ir tranquila para que esa persona me explique y yo pueda escuchar exactamente cómo se dieron las cosas para luego concluir si de verdad esto es tan grave como me lo contaron. Lo otro es que cuando estamos hablando con la persona que nos calumnió, es bien importante evitar el acusar y el culpar. Más bien debemos de expresar: yo siento, yo me sentí triste, yo estoy dolida, esto es lo que está pasando por mi mente mientras escucho que esto pasó, porque algo que tenemos que evitar cuando estamos enfrentando al que habla de nosotros es hacerlo sentir culpable sin saber exactamente lo que pasó. Entonces, lo otro que podríamos hacer, que te lo mencioné al principio, es dejar las cosas quietas. Eso también es una opción, dependiendo quién tú eres, dependiendo quién se afecta por lo que se dijo de ti. Entonces, yo voy a terminar con esto porque esto sí que me dio risa, porque evita la victimización y la autocompasión. Spurgeon dijo esto: si alguno piensa mal de ti, no te enojes. Tú eres peor de lo que él piensa que eres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Spurgeon? Tranquilo. ¿Alguien habló mal de ti? Tranquilo. ¿Alguien quiso dañar tu carácter? Tranquilo. ¿Alguien quiso dañar tu reputación? Tranquilo. ¿Alguien quiso acabar contigo? Tranquilo. Porque al fin de cuentas, la verdad siempre va a salir a la luz. Así es que esta es mi corta enseñanza de esta tarde, de esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios sonríe sobre ti para que podamos manejar cualquier tipo de calumnia, cualquier tipo de mentiras en contra de nosotros y mantenernos tranquilos y relajados, sabiendo que Dios está a nuestro favor. Dios te bendiga, sé feliz y recibe un beso y un abrazo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Bendiciones.